Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickton y feliz año, ya que estoy grabando esto un 30 de diciembre, así que espero que tengáis un comienzo de año excelente. Vamos a comentar las últimas listas de sets para Marvel y DC, donde tendremos en algunos sets nombre y precio, pero todavía no tenemos el número de piezas en ninguno de los casos. Sed conscientes de que es un vídeo de rumores y no tenemos que pensar que esto va a ser definitivo ni mucho menos, pero sí que suelen indicar por dónde ver el mercado para el verano de 2023 y bueno, también para marzo, abril y demás. La fuente principal de la información es Pricey Plastic Products y Promobricks, por lo tanto iremos viendo con los meses cuántas han acertado e intentar ir actualizando cuando tengamos nueva información esta lista. Si tenéis alguna teoría, deseo o idea sobre alguno de los sets, me encantaría que lo compartierais en los comentarios. Por último, antes de comenzar con la lista, me gustaría comentaros que tengo también TikTok e Instagram del canal, que dejaré en la descripción, además de que una suscripción y un like ayudarían un montón a seguir creciendo este canal maravilloso que poco a poco estamos conformando. Y vamos a arrancar con el set 76246 de la nueva película de Ant-Man y la avispa, Quantum Mania creo que se llama en español, no tengo muy claro, y tendrá un precio de 29,99 euros. Seguramente si sale este set estaremos ante una salida en febrero o marzo. Puede ser un set donde veamos por el precio 3 minifiguras, siendo una build pequeñita, y por este rango, como ya he comentado, estaría bien que incluyesen a Ant-Man, The Wasp y el villano, que es Kang de la película, pues la verdad que estaría bastante bien. El siguiente set es el 76221 de Batmobile Flash Tracking con un precio de 49,99 euros. Estará basado en la última película de Batman. Tendremos obviamente a Batman y seguramente contemos con otros superhéroes como Flash. No se sabe todavía muy bien cómo va a estar enfocado, si va a ser enfocado en la película de la última Batman donde no sale Flash, o si va a ser enfocado en el universo. Vamos a tener el Batman, vamos a tener a Flash, todavía no se sabe muy bien por dónde va a ir. Del siguiente set no conocemos el nombre, pero sí el precio, siendo el set 76224 con un precio de 44,99 euros. Sabemos que está previsto para el 1 de agosto y probablemente sea también de DC, debido a que no sé tanto como en Star Wars, no quiero aventurarme con lo que podría ser, así que si hago más vídeos sobre esta lista os iré contando como he comentado al principio. El siguiente set es el 76232, titulado The Marvels, y tendrá un precio de 89,99 euros. Se comentaba que iba a ser un set para enero, cosa que por la cercanía y la falta de información no parece cierto ni mucho menos, así que quién sabe, a lo mejor está en sus planes y ha tenido que retrasarlo un poco más. Para que os hagáis una idea, la película sale el 28 de julio, por lo que depende de la estrategia que quieran seguir, igual lo sacan en marzo, que suele ser una fecha común para la salida de sets de Lego, o ya se esperan al 1 de agosto, para que coincida más o menos con el lanzamiento de la película. Pasó algo similar con los sets de Wakanda Forever, que yo recuerdo que se liqueó quién iba a ser Black Panther por los sets de Lego, pero no sé si los sets de Lego salieron a la vez o salieron antes, y lo que salieron antes fueron las imágenes. Tenemos otro set con menos información todavía, que es el set 76246, del que no sabemos ni precio ni fecha de salida, por lo que sabemos que hay otros sets, pero de momento no tenemos nada que comentar y pasará esto más adelante, ahora veréis, ya que otro set con poca información es el 76250, del cual solo sabemos el precio, 69,99 euros, y que también se espera pues para este año 2023, por eso está en la lista. El siguiente set sería el 76251 con un precio de 79,99 euros, sabemos que está previsto para que salga el 1 de abril, significando que esto saldrá a la vez que los sets de Guardianes de la Galaxia 3. Hasta ahora me gustaría destacar que la variedad de precios me ha gustado, ya que en el vídeo que tenemos sobre los sets de Star Wars, que os dejaré por arriba en la descripción, de verano de 2023, bueno, arriba en la descripción no, por arriba en el vídeo, se comentaba que la mayoría de los vídeos eran de 44 euros para abajo, siendo pocos sets y poca variedad de precios. Esto preocupaba un poquito a la comunidad, por lo tanto aquí seguramente la gente esté más tranquila. El set 76253 llamado Guardians of the Galaxy Headquarters tendrá un precio de 9,99 euros, siendo un set 4 Plus, o estos sets que son supuestamente para niños de 4 años o más. Y el siguiente set de los Guardianes de la Galaxia es el 76254 Guardians of the Galaxy Spaceship, con un precio de 34,99 euros. Y ya cerrando la tanda de Guardianes de la Galaxia tendremos el set 76255 con un precio de 99,99 euros, que solo sabemos su nombre en clave, por así decirlo, que es básicamente el nombre de la película de Guardianes de la Galaxia volumen 3. Como he comentado anteriormente, estos sets en principio están previstos para que salgan el 1 de abril, y sin tener más información sobre estos sets, por los precios podemos saber un poco qué esperar. Yo entiendo que meterán pues a Adam Warlock en alguno de ellos, podría ser en el set de 35 euros, y hacer algo como lo que os he comentado lo de Ant-Man, que era el de 30, de 3 figuras, 2 buenos y 1 malo. Suele ser algo bastante clásico los sets de Lego, pero también podrían meter a Adam Warlock en el set de 99 euros.
y hacer que esto fuese algo como la batalla de Endgame, por ejemplo. También podría estar chulo. Y ahora vamos a hacer una pequeña lista de sets de los cuales no sabemos nada o sabemos su número y su precio, y ahora comentaré por qué es importante de todas formas mencionarlos. Empezamos por el 76252, del que no sabemos nada, y ahora vamos con los que sí sabemos precio. 76257, 29,99 euros, 76258, 29,99 euros, 76269, 14,99 euros, 76261, 99,99 euros, 76262, 199,99 euros, estamos ante el más caro de todos, 76264, 24,99 euros, 76265, 34,99 euros, 76266, 99,99 euros y por último el 76267, 44,99 euros. Antes de terminar el vídeo me gustaría comentar un par de cosas acerca de estos sets y demás. En primer lugar es que el set de 199,99 euros o de 200 euros para aclararnos, he visto un par de vídeos que decían que podría ser la Estatua de la Libertad de la última película de Spider-Man No Way Home. Si habéis visto mi último vídeo de sets de Marvel que se iban a retirar este año 2022, que dejaré por arriba, había muchos sets de Spider-Man que se retiraban, por lo que podría tener sentido que introdujesen un set potente de Spider-Man, ya que todavía en toda esa lista no hemos visto los que tienen nombre ninguno que sea de Spider-Man y demás, o sea que sería bastante interesante que sacaran este set. No voy a hacer spoilers sobre cómo podría ser, pero podría estar bastante guay. Cuando hice el vídeo este que os he comentado, averigüé que no había muchos sets de DC que hayan salido este año, ya que yo suelo estar más centrado en Star Wars, pero estoy intentando abrirme un poco más al resto de los mercados que también me causan curiosidad. Por lo tanto, yo considero que haya tantos sets con precios similares puede significar una cosa. Esta cosa lo que puede significar es que vaya a haber sets de Marvel con, imaginaros, el de precio de 45 euros y otro de DC de 45 euros, pero no quiero causar mucha expectativa para aquellos fans de DC que habéis estado sin sets todo este tiempo, porque viniendo de donde venimos, pues no sería prudente por mi parte decir, no, pues que haya tantos sets con precios repetidos, lo que significa es que va a haber de Marvel y de DC. Tampoco querría tirar por ahí, pero es algo que me gustaría ver porque yo sé que hay gente que le gusta DC y estaría muy guay que tengan sus sets. Y finalmente querría comentar también y volver a decir que la variedad de precios es algo que me parece muy bueno y muy positivo, ya que vamos desde los 100 hasta los 200 euros, con muchos precios intermedios en los rangos de 20, 30, 40, 70 y 100 euros, haciendo que prácticamente todo el mundo encuentre un set que pueda tener seguramente un set interesante, espero, y que se ajuste a su presupuesto. Espero que os haya gustado el vídeo y como siempre digo, si tenéis cualquier duda o comentario dejádmelo, ya que estaré encantado de contestároslo y de hablar con vosotros. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.